الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وقربنا إليك أرحم الراحمين. Esta noche vamos a hablar de el Corán en la lengua de los árabes, el Corán, el idioma de los árabes. Como saben muy bien que el Corán fue revelado en el árabe, el más elevado, el más puro, el más elocuente. Y en esta noche vamos a tomar un tema no sobre la elocuencia del árabe ni sobre su asunto de lingüística, sino sobre el asunto de lo que es en el Corán árabe y lo que podría ser no del árabe. Vamos a ver. Hay una discusión sobre hace parte de las ciencias del Corán. La mayoría de los sabios del fiqh y del tafsir y del conocimiento del idioma dicen que el árabe es el idioma del Corán y el solo idioma que esté en el Corán sería el idioma árabe. Es lo que dice la mayoría de los sabios. Dice Allah en el Corán, Qur'anan Arabiyya, un Corán en árabe. Y dice también, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. Y si lo habíamos revelado, un Corán en idioma no árabe, habían pedido los árabes, pues que reciben el mensaje en el momento, de detallar los sentidos del texto, pero no fue el caso, lo entendían perfectamente. Significa que se reveló en el idioma de los árabes y lo entendían perfectamente. Ibn Jarir, sin embargo, dice que lo que mencionó Abdullah ibn Abbas, el primo del profeta Muhammad, el más gran comentador del Corán, menciona que lo que ha dicho que el Corán tendría el idioma persa, tendría abisinio, nabateo y otros idiomas, es un asunto de lo que utilizaron los árabes y que hizo parte de su idioma y que se encuentra también en los otros idiomas. Por ejemplo, una palabra que se encuentra en el árabe y que utilizaron otros pueblos con la misma palabra es lo que podría aquí definir el sabio cuando habla de un idioma que viene de unas palabras que vienen de otro idioma, pero que de todas maneras los árabes lo utilizaban también en su idioma. Esa es una primera explicación entonces en cuanto a la idea que existiría en el Corán otros vocables de otros idiomas. Y también otros sabios tienen tendencia a reconocer que el árabe sí tiene palabras de otros idiomas, sino que son el Arab al-Ariba o los árabes puros, que eran por la mayoría beduinos, como saben, que viajaban de una tierra a otra, que se encontraron con otros pueblos que tomaron las palabras de otros pueblos y que arabizaron estas palabras. Con el tiempo estas palabras, para cortarle una letra, una vocal, para cambiarle los sonidos, quedaría una palabra árabe utilizada en el idioma de los árabes sin que el origen de esta palabra sea del árabe. Esta es otra explicación posible. De ahí vamos a dar algunos ejemplos del árabe. Esta noche, perdonen las personas que, las palabras no las entienden en el idioma original, pero es necesario para darle ejemplos, si no, no voy a poder hacerlo. La primera palabra es isri. La palabra isri en el Corán es ahdi. Ahdi significa mi promesa. Mi promesa aquí significa también mi promesa en el idioma nabateo. Isri, por ejemplo. También Awwab, Allah subhanahu wa ta'ala menciona este calificativo
cuando habla de Ibrahim alayhi salam dice innahu awwab. Awwab, aquí la palabra awwab, como ven, está en el Corán y la encontramos en el idioma abisinio, el musabbih, que significa el que glorifica a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? También el hawariyun. El hawariyun son en la mayoría de las traducciones los apóstoles de Jesús, los que siguen a Jesús. Y en nabateo encontramos esta palabra y significa los lavanderos, al-ghassalun. Los lavanderos, al-ghassalun en nabateo. Y el origen de la palabra no es hawariyun, sino hawariyun, con la ha y no con la ha. Los árabes lo habrían cambiado de la ha a la ha y lo mantuvieron, y después cuando se reveló el Corán, pues se reveló con esta palabra que entendían muy bien. También al-Raqim. Bueno, algunos dicen que al-Raqim en Surat al-Kahf es el nombre del perro de la gente de la cueva, pero aquí al-Raqim tenemos en el idioma bizantino el significado de la palabra Raqim, que significaría al-Lawh. El-Lawh es la tabla. La tabla. También tenemos la palabra Rahwan, en la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice Watruk al-Bahra Rahwa. Rahwan significa fácil, sahlan, en nabateo también. Y significa sakinan, sereno, en siriaco. Marqum. Marqum significa maktub. En maktub significa escrito. El maktub aquí, o el marqum, llegaría del hebreo, la hebrea. Y la palabra Firdaus, por el jardín el más elevado del paraíso, y el lugar más elevado del paraíso, sería una palabra que significa ella misma bustán o jardín en bizantino. Estos son algunos ejemplos de las palabras que están en el Corán, que los árabes utilizaron, que conocían y que se encuentran en el Corán claramente en árabe, pero que tienen también proveniencias de otros idiomas, por los que definen que es un asunto posible, porque como hemos dicho, hay algunos sabios que dicen que este no es posible, que todo el Corán es en árabe absolutamente, y que no hay ninguna palabra de origen de afuera. Pero es una divergencia y tenemos que dar unos ejemplos para que quede más o menos claro. Yo sé que es un asunto de lingüística hoy, pero es necesario para entender también la grandeza de la etimología coránica. Y algunos sabios, como saben, han compilado unos libros específicos que se dedican específicamente a enumerar las palabras y los vocables que vienen o que llegarían de otros idiomas en libros apartes, que llegaría. Entonces en el Corán tendríamos, según ellos, persa, bizantino, nabateo, abisinio, berebere, amazigh, siriaco, hebreo y copto. Esos son los idiomas de los cuales podrían llegar algunas palabras en el Corán y que después se revisaron con el tiempo. Todo este es, sin ninguna duda, sujeto a discusión y a divergencia. No estamos aquí esta noche diciendo que es así, sino explicando algunos sentidos o más. Y dijeron en las especificidades del Corán, que el asunto claro es que ningún otro texto revelado fue revelado directamente al pueblo que lo recibía en su idioma excepto el Corán. Significa que cuando los árabes recibieron el libro, lo entendían perfectamente en sus tiempos. Es con el tiempo que se va debilitando el idioma y que hoy, cuando mencionamos las palabras, por ejemplo, que acabamos de mencionar, la gente queda un poco confusa porque no la utiliza en su idioma coloquial. Pero la verdad es que los árabes, cuando llegó el mensaje, lo entendían perfectamente. Todas las palabras que aparecían hacían parte de lo conocido del idioma de los árabes. Ahora, muchas de las palabras, como saben y como hemos dicho, podrían
llegar de otras etimologías. Y es posible también que el Corán engloba todos los idiomas que hemos mencionado. Así, tampoco habría ninguna discusión. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enviado ¿para quiénes? ¿Para los árabes o para todos los pueblos? Pues sabemos muy bien que es un mensaje universal enviado a todos los pueblos. Entonces no hay nada como los que quieren a veces atacar al Corán. Miren, es que es una copia de otros textos. Pues sabemos que como es un mensaje universal, no hay ninguna sorpresa que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya podido recibir estas palabras con otras etimologías sin ningún problema. Dice Allah en el Corán: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Nunca hemos enviado a un profeta sin que tenga el idioma de su pueblo. Y como el pueblo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿quién es? Pues claro que el profeta es del pueblo árabe, pero también se dedica el mensaje a toda la humanidad. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de la discusión sobre este asunto del idioma coránico? ¿Sí? Es muy importante este sentido esta noche para que sea el entendimiento de un mensaje universal y no siempre encerrarnos en la idea que sería un mensaje para los árabes. Si algunos piensan pues están totalmente afuera del entendimiento del mensaje profético y de lo que Allah quiso con el Corán. No es un mensaje para los árabes, es un mensaje para el universo. Y en idioma árabe, ahí es su especificidad. Por un asunto que Allah sabe, subhanahu wa ta'ala, en el asunto de la precisión del idioma árabe, de la pureza del idioma árabe, que no hubo polución mucho de los árabes con otros idiomas. Entonces las palabras, las expresiones y la elevación de la elocuencia de los árabes pasaba en este momento cualquier otro pueblo. Es por eso que Allah subhanahu wa ta'ala lo eligió por tal misión. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ahora, ustedes saben que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es de alguna región. ¿De cuál región es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A veces dicen, muy bien, el Hijazi, el Tihami, toda esta parte Tihama, la parte del Hijaz, en la cual nace el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa es la parte, de hecho en Medina también, la Meca y Medina, las partes de las tierras sagradas están en el Hijaz. Y el Hijaz, sin ninguna duda, tiene este prestigio en la tierra de la península arábiga, por encima de cualquier otra tierra, Hijaz. Así, el Corán tenía que conocerse en el idioma de los Hijaziyin. Los Hijaziyin son la gente que vive en esta región. Pues no, el Corán también englobó todos los idiomas de los árabes en cualquier región de la península arábiga. Vamos a dar también algunos ejemplos esta noche. Cuando Al-Hasan dijo: "Kunna la nadri mal araik", no teníamos el conocimiento de lo que era el araik, esta palabra al araik, hasta que nos hemos encontrado con un hombre del Yemen y nos informó que el arika para ellos era como una cúpula construida sobre la tierra sobre la cual ponían como vestimentas que decoraban, y servía de ¿qué? De lecho, de cama. Entonces así entendieron que pues hoy el arika o el araik lo entendemos como el diván sobre el cual se siente una persona, un sofá, ¿sí? Este era como un asunto elevado sobre el cual se sentaban y dormían los yemenitas. Y miren que esta palabra al araik no la conocían los hijaziyin, la conocían ¿quiénes? Los yemenitas. Y el Corán lo menciona: وَعَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Y muchas veces el Corán menciona este mueble que está mencionado como para describir a la gente del paraíso. También el profeta Muhammad solo mencionó en algún hadith en cual dijo: es muy pronto el tiempo en el cual una persona acostada sobre su arika o sobre su diván o sobre su sofá, diciendo lo que está en el Corán lo tomo y lo que no está en el Corán lo dejo, dejando la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijo: y así se desviarán, sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Dice Shab'an, de hecho dijo Shab'an, dijo
la panza llena. Estaría hablando de la sunna, rechazando la sunna, la panza llena. Pues gente de ¿qué? De bajo criterio, gente sin mucha elevación espiritual, estarían hablando, lo que está en el Corán lo recibo y lo que no está en el Corán lo dejo, rechazando la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam y amonestó y advirtió que muy pronto será el tiempo en el cual personas sin conocimientos, llenos en la panza, hablarían así, de esta manera, rechazando a mi sunna, y que sería pues una desviación para ellos. Sallallahu alaihi wasallam. También tenemos otra palabra aquí que es un relato an al-Dahhak. Dahhak es uno de los mufassirin, uno de los comentadores del Corán. En su palabra, la wizr. La wizr nosotros por lo general lo entendemos como no hay wizr, pues error, equivocación, ithm, pecado, y todo es el wizr. La tazir waziratu wizra ukhra, no cargan a un grupo lo que ha hecho otro grupo, o entonces la carga es el wizr, realmente la carga del error. Y encontramos que en el idioma de la gente del Yemen, que no es la gente del Hijaz en tal caso también, el wizr para ellos significa el hayl. El hayl, ¿qué es? Una barrera. Entonces no hay, en tal caso, entender la palabra como barrera. Ven que como viajamos a través de las regiones del mundo árabe, la península arábiga específicamente, encontramos por una palabra unos tafasir, ya unas interpretaciones, en unos entendimientos que algunos otros árabes de otras regiones no conocen. Entonces es muy importante entenderlo, ¿sí? Y quien tuvo todos los idiomas de los árabes, se los abarcó, sallallahu alaihi wasallam, fue su profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que hablaba con el idioma de todas las regiones de los árabes. Entonces cada vez que hablaba con los versos que se revelaban a él, cuando alguien le discutía, no faltaba que venía un árabe de otra región y decía, sí, esta palabra es cierta. Hasta si ustedes no las entienden en Hijaz, nosotros la entendemos en Yemen. Si no la entienden en Yemen, la entendemos en Oman. Si no la entienden en Oman, la entendemos en la parte de Najd, y así. Continuando un poco la disertación, dice también Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: "Law aradna an nattakhidha lahwa", si hubiéramos querido tomar un divertimiento, lahwa. La palabra lahwa en árabe significa divertimiento, pero por la gente de el Yemen significa la mujer. Entonces, ¿qué tendríamos por el verso? Lahwa, si habíamos querido tomar una esposa, porque algunos dijeron que Dios pues tenía asociados, que Dios nos protege de este pensamiento, de esta idea. Entonces, lahwa en el idioma de los yemenitas significa imra, la mujer. Y nosotros lo entendemos en algunos otros idiomas de los árabes, divertimiento. De hecho, la unión entre el divertimiento y la mujer. ¿Acaso la mujer no es un divertimiento para el hombre? ¿Y el hombre no es un divertimiento para la mujer en algunos sentidos? ¿En algunos sentidos? No, claramente en todos los sentidos, es un ser humano. Pero en el sentido a veces mundano, ¿la mujer no se transforma en un divertimiento? Miren el mundo de hoy, entenderán que los yemenitas tenían razón. Entonces, y Muhammad ibn Ali en su palabra dijo: "Wanada Nuhun ibnah", y llamó Noé a su hijo. Dijeron que la lengua de Ta'i, Hatim al-Ta'i, ¿conocen Hatim al-Ta'i? Al-Ta'i es una de las tribus de los árabes. Hatim al-Ta'i es el más generoso de los árabes hasta que el profeta Muhammad sallallahu quiso conocerlo. Y en el idioma de ellos, la palabra de "y llamó Noé a su hijo" significa el hijo de su esposa. Así podríamos entender en el Corán que cuando llamó al hijo que quiso salvar y que no se salvó finalmente, no era su hijo realmente, era el hijo de su esposa, que se educó con él, pero que finalmente al cual no obedeció, y que Allah dice en el Corán: "No es tu hijo, es un asunto rechazable, esta persona no es tu hijo". Así Allah en el Corán. Pero mira que en la lengua de Ta'i entienden ellos el verso de una manera muy clara. A veces decimos cómo es que Noé llama a su hijo se pierde, y a pesar de hasta si fuera el caso, no tenemos ningún rechazo. Así es. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah guía a quien quiere y desvía a quien quiere.
y hace lo que quiere en su reino. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Entonces, en algunas lecturas del Corán, y vamos a ver inshallah en adelante, se lee وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهَا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهَا, y llamó Noé al hijo de ella. ¿De ella quién? De su esposa. Y Dhahhak, que termino con en su palabra أَعْصِرُ خَمْرًا. ¿Se acuerdan de el que estaba con el profeta Yusuf en la cárcel? ¿Se acuerdan? Sí. Hay uno de ellos que ve en sueño y dice, أَعْصِرُ خَمْرًا, me veo exprimir vid. Vid. Aquí, khamra, en el árabe, khamra nosotros tenemos como vino. Vid. Para algunos de los árabes también, específicamente los de Oman, llaman la uva khamra. La uva, la fruta, la llaman khamra. ¿Por qué? Porque es de esta fruta que por lo general se hace el vino. Pero a pesar que puede ser una fruta y la comen, ¿sí? Estoy comiendo khamra, estoy comiendo uva. Si lo dices en otra región, va a decir, pues, ¿estás tomando vino? ¿Sí? Pero miren que aquí en el idioma de la gente de Oman es como una analogía sobre lo que sería la uva después de su fermentación. Así es una metáfora, pues aquí no es una realidad de la uva transformada, sino la uva en su estado natural. Y así muchas otras palabras se encuentran en el idioma de Hamadan, de Himyar, de Qais, de Ailan, de Thaqif, de Sawah y otras. Todas estas palabras que acabo de mencionar son nombres de tribus árabes que tienen sus propios idiomas y sus propias palabras y sus propios vocables, utilizados. Claro que tienen muchos otros que se unen con el idioma fundamental de los árabes y tienen sus especificidades en cada tribu. Este fue hoy para un pequeño repaso y resumen sobre el idioma del Corán y el secreto de las diferentes etimologías en el libro sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir du'ana alhamdulillah.